How to Become a True Christian? Spanish Language Part 1. El hombre no entiende la parte espiritual de sí mismo. Asocia todo con la parte física de él. Desde el jardín del Edén, se le dijo que la parte física está hecha del polvo de la tierra y la parte espiritual vino por el aliento de vida de Dios. De la frase aliento de vida, vida significa eternidad. También, la frase árbol de la vida era para la parte física del hombre, pero el hombre comió del árbol del fruto prohibido. El mandamiento de Dios a Adán fue claro: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, si lo haces, seguramente morirás, pero Adán desobedeció a Dios y comió de él. La parte física del hombre pecó porque la parte espiritual vino de Dios. Entonces, Adán y Eva fueron expulsados del jardín porque Dios no quería que comieran del árbol de la vida. Sí, la serpiente convenció a Eva de comer el fruto prohibido y Eva convenció a Adán. La parte física del castigo del hombre fue volver al polvo de la tierra. Dios no mencionó el castigo a la parte espiritual del hombre, pero sabemos que el espíritu se dirige a la condenación eterna. El espíritu original ya no puede asociarse con Dios. El Señor Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De inmediato, debiste haberte dado cuenta de que dice simiente de la mujer, pero sabes que la simiente viene del hombre. Hay un milagro que va a suceder. Debes saber que Dios hará algo en la concepción de la mujer. Muchos de ustedes saben que la simiente es Jesús. Por los eventos en el jardín del Edén, sabes que el hombre caminó con Dios, pero era puro y sin pecado. Todos nacemos en pecado debido al pecado del hombre en el jardín del Edén. Sabemos que nuestro cuerpo físico morirá, y sabemos que lo físico no puede agradar a Dios. El espíritu original se dirige hacia la condenación, es decir, al infierno. Sabemos que la simiente de la mujer será un milagro en la concepción y que el hombre físico no está involucrado. Vemos que la simiente de la mujer es Jesús. Sabemos que la simiente de la mujer tiene que hacer algo con el espíritu original para que el hombre tenga vida eterna con Dios espiritualmente. Para ser claros, aquellos en el Antiguo Testamento no podían tener vida eterna con Dios porque tenían el espíritu original. El espíritu original se dirige a la condenación eterna. Y su cuerpo físico morirá. Dios solo podía bendecirlos con una larga vida física, pero los profetas y aquellos sobre los que vino el Espíritu Santo y se convirtieron en santos tendrán vida eterna con Dios. Es por eso que los hijos de Israel fueron llamados creyentes físicamente justos. Solo podían tener una larga vida física, no espiritual con Dios. Esta es una publicación que escribí para mis grupos en Facebook. Llamaré al espíritu con el que naces el espíritu original. El espíritu original está contaminado porque Adán y Eva comieron el fruto prohibido, por eso naces en pecado. Todos en el Antiguo Testamento tienen el espíritu original. No podían ser bendecidos espiritualmente a menos que Dios los eligiera para una tarea específica. Juan el Bautista tenía una tarea específica. Tenía una bendición increíble. Lucas 1:15 dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. David tenía una tarea específica, pero temía que Dios se la quitara debido a su pecado con Betsabé. Salmo 51 horas y 11 minutos dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. La predicación y la enseñanza del Antiguo Testamento no pueden darte una bendición espiritual. Necesitas conocer la verdad y obedecer la verdad del Nuevo Testamento. La conversación entre Jesús y Nicodemo fue sobre un creyente en la justicia física con el espíritu original. Debes tener el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios y el espíritu de la verdad para entrar en el reino de Dios. Dios trató de hacer que los hijos de Israel se volvieran santos. Éxodo 19, 5-6 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, etc. Un pasaje similar de las Escrituras en el Nuevo Testamento estaba destinado a los gentiles. 1 Pedro 2, 9-10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El reino de sacerdotes en el Antiguo Testamento y el sacerdocio real en el Nuevo Testamento son maestros y líderes. Están separados de la nación santa.
La simiente de la mujer era Jesús. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 1 Juan 5:6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Mateo 13:17, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le respondió, déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. 16 Después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua. 17 Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 18 Y de repente vino una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los gentiles no tienen que cumplir con toda justicia. Estamos bajo la dispensación del Nuevo Testamento. No necesitamos el bautismo físico en agua para convertirnos en cristianos o santos. El libro de Mateo usó la frase Espíritu de Dios y los otros libros de los Evangelios usaron el Espíritu Santo o el Espíritu. Jesús no necesitaba el Espíritu de Cristo porque Él es Cristo y no necesitaba el Espíritu de verdad porque Él es la verdad. Marcos 1:10 dice, vi que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como una paloma. Juan 1:32, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma. Lucas 3:23, Jesús mismo comenzó su ministerio como a los 30 años de edad, siendo, como se suponía, hijo de José, hijo de Elí. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Lucas 4:43, pero les dijo, es necesario que también a las otras ciudades predique el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que dice que Jesús predicó el reino de los cielos. Es una declaración falsa. Jesús predicó y enseñó el reino de Dios. El Evangelio de Lucas te dice que el reino de Dios fue predicado a partir de Juan el Bautista. Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios ha sido predicado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Además, Jesús dejó en claro en Lucas 4:43 que fue enviado a predicar el reino de Dios. Mateo 6:31-33 dice, por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para ser como Jesús, debemos predicar y enseñar el reino de Dios a partir del Nuevo Testamento. Antes de que Jesús fuera crucificado en la cruz, los discípulos caminaron con él como creyentes físicamente justos, aún teniendo su espíritu original en ellos. A muchos creyentes se les ha enseñado hasta el punto de que Jesús fue crucificado en la cruz, pero después de eso, a los creyentes no se les ha enseñado la verdad sobre el Nuevo Testamento. Jesús en la cruz en el libro de Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Mateo 27:51-53 dice, entonces he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Estos son los santos del Antiguo Testamento que no hablan en lenguas. Esto haría que la declaración de Pablo en 1 Corintios 12:30 sea verdadera, ¿todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? Además, esto haría que la declaración de Jesús en Marcos 16:17 sea verdadera, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
Jesús está diciendo que aquellos a quienes Él bautiza con el Espíritu Santo hablarán nuevas lenguas. Pregunta, ¿por qué no reconocieron a Jesús después de su resurrección? Juan 20:14 dice: ahora bien, cuando ella María Magdalena hubo dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Lucas 24:15-16 dice: y sucedió que mientras ellos los dos discípulos caminaban conversando y discutiendo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. 16 Pero los ojos de ellos estaban velados, de modo que no lo reconocieron. Lucas 24:36-37 dice: mientras ellos los discípulos decían estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. 37 Pero ellos estaban aterrorizados y asustados, y creían que veían un espíritu. Jesús tenía alrededor de 33 años cuando fue crucificado en la cruz. Tu espíritu crece hasta unos 20 años como máximo. Jesús parecía aproximadamente 13 años más joven que cuando murió en la cruz. Dios me bendijo para ver el espíritu de mi esposa caminar junto a su cuerpo físico. Mi esposa tenía 60 años y tenía problemas para caminar, pero su espíritu caminaba con una postura perfecta. Su espíritu parecía tener alrededor de 20 años. Dios envió a Jesús a predicar el reino de Dios, Lucas 4:43, y Jesús envió a los discípulos a predicar y enseñar el reino de Dios. Muchos no entendieron el significado de esta escritura. Juan 20:21-22, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador de todos los buenos espíritus. Ellos recibieron el Espíritu de Cristo, el principio de los creyentes espiritualmente justos. Debes entender que el Señor Dios sopla el aliento de vida, el Espíritu original, y Jesús sopló su Espíritu, el Espíritu de Cristo, sobre los discípulos. Cuando Jesús sopló sobre los discípulos, dos cosas sucedieron juntas: el Espíritu de Cristo entró en ellos como su Salvador, y sus espíritus originales se convirtieron en espíritus recién creados sumergidos con el Espíritu de Cristo, el agua viva. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y se convirtieron en una nueva creación. Sí, Dios proveyó una manera para que su espíritu recién creado sea bautizado con agua viva. 2 Corintios 5:16 declara: de modo que, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Romanos 8:7-8 declara: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8 Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 2 Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu para el Padre. Efesios 2:17-18 declara: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos /gentiles y a los que estaban cerca /judíos. 18 Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu Espíritu de Cristo al Padre. La Gran Comisión Mateo 28:19-20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Marcos 16:15-18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que crean: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18 Tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. La Gran Comisión en Mateo y Marcos es la definición de un cristiano. Muchos no me creyeron cuando les dije que necesitan saber y creer la verdad acerca de su salvación antes de recibir el Espíritu de verdad. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Lucas 24:46-49 dice: entonces les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 entonces se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Muchos no saben que el espíritu inicial del hombre en el hombre viene con el aliento de Dios o de Jesús. Génesis 2:7 dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan 20:22 dice: y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús sopla sobre ellos desde el cielo. Usted puede ver y oír cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo porque hablan en otras lenguas. Permítanme ser muy claro acerca de aquellos que saltan y corren de un lado a otro. Eso es emociones físicas, no el Espíritu. Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ustedes ven y oyen. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Hechos 10:43-46 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. 45 Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La siguiente escritura confunde a muchos gentiles. Hechos 10:47 dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? La familia de Cornelio ha recibido el Espíritu Santo, pero Pedro quiere bautizarlos con agua como a los judíos. Dios deja en claro que el bautismo en agua no era para los gentiles porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pablo, el maestro para los gentiles, dice en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Algo significativo les sucedió a los discípulos en el capítulo 11 de Hechos. Hechos 11:25-26 dice: Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo. 26 Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y durante todo un año estuvieron reunidos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos son llamados cristianos, Dios los distingue de los creyentes, pero los creyentes de hoy piensan que son cristianos. Las características espirituales de los discípulos te dicen que son diferentes de los creyentes. Las características espirituales son: los discípulos recibieron la verdad acerca del reino de Dios como creyentes. Los discípulos recibieron la salvación espiritual, el Espíritu de Cristo, en Juan 20:22. Sus espíritus fueron bautizados con agua viva al recibir el Espíritu de Cristo. Obedecieron la verdad de la palabra de Dios. Los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2:4. Ahora recibieron el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad. Hablaron en lenguas mientras recibían el Espíritu de Dios porque no se puede tener uno sin el otro. Se convirtieron en verdaderos adoradores, como se afirma en Juan 4:23. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los discípulos enseñaron la verdad a otros y fueron llamados cristianos en Hechos 11:26.
Los discípulos enseñaron la verdad a otros, lo cual coincide con la escritura Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús enseñó la palabra de verdad a los discípulos, y después de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, enseñaron la palabra de verdad a otros. El ciclo continuó hasta que los creyentes físicamente justos mataron a todos los verdaderos cristianos y santos. A partir de ese momento, nadie podía enseñar la verdad para que nadie recibiera el Espíritu de verdad. Ese es el problema hoy: los creyentes no conocen la verdad. Sí, algunos han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu de verdad no se ha manifestado en ellos porque no han recibido la palabra de verdad.